Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Un capítulo más de Bardo Financiero. Por ahora, Bardo Financiero, no quiero adelantar nada, pero va a haber novedades respecto a este nombre. Me acompaña la gente de Max Capital. ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo anda todo? ¿Estás con frío? Estoy con frío. Estás con un poquito Hace de frío. frío. Calentito. Siempre hay que mencionar algo de la vestimenta de Mati, Sí, porque por las dudas. venís mejorando un montón. Vengo mejorando. El otro día me lo encuentro a Mati en un evento ahí en la noche y sos un tipo diferente. Soy un tipo distinto. La gente del mundo de finanzas es como que se relaja el fin de semana, me gusta. No sé, pero yo me cambio de ropa lo más cómodo que encuentre en mi casa porque estoy todo el día. Está muy bien. Camisa y zapatos, entonces. Da para hablar en algún momento. Tenemos que hacer un programa de moda. No te participo. Pero de la lejos. industria de la moda. Esa industria Tampoco. nos falta. Hoy tenemos una industria que no hemos hablado demasiado. Sí hemos tocado, pero desde otro rubro. Exacto. Más vinculado al turismo. Un monstruo de la industria mendocina. No necesita demasiada presentación porque ya inclusive con su nombre y su apellido ya Lo van a conocer. lo van a conocer. Carlos Mesina, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No, un placer tenerte. Monstruo de la industria. ¿Cuántos años tiene la empresa? Bueno, hoy la empresa está cumpliendo, en el mes de junio, cumplió 69 años. 69 años. Y Está muy cerca de hasta ahora el mejor registro, que fueron 100. 100, sí. Tuvimos una empresa de 100, creo que está el segundo. varias ¿no? de 60, pero esta ya está en los 70, casi 70. 70, Es un sí, montón ya. Un sobreviviente. Y la verdad que en la economía del país y pasar tantos años no es fácil, ¿no? Llegar a esta edad en una empresa. Y sobre todo en un rubro tan competitivo y tan abierto en el mercado como es el transporte, ¿no? Pero da un poco la sensación de que, a mí ya me empieza a dar la sensación, después de tantas decenas de empresarios que han pasado por aquí, de que una vez que le enganchan la vuelta a la Argentina, ya está. Es como que viene una crisis y de alguna manera se van a adaptar. Viene otra crisis y de alguna manera se van a adaptar. Sí, uno se va adaptando indudablemente a las crisis, si no es muy difícil sobrevivir, pero bueno, no todas son iguales, cada una tiene su particularidad y la experiencia también de los años te va llevando a ver cómo ir llevando una crisis en la otra. Desgraciadamente, entre crisis y crisis hay muchos que la padecen y no pueden llegar, pero bueno, son las condiciones a las que nos hemos acostumbrado a través de los años, ¿no? ¿Te gusta lo que haces? Sí, sin duda. El transporte o cualquier profesión tiene que tener vocación. Sin vocación es muy difícil. Ayer justo estuvimos charlando, nada que ver, de turismo, las leñas, con Giuffre, que los conoce, éramos vecinos prácticamente, Sí. empezamos ahí al lado. Digo, ¿cómo es un poco en ese sentido la familia Mesina y sus allegados? ¿Se vinculan con las demás empresas? ¿Es por cercanía? ¿Es por afinidad? Bueno, hay muchas empresas, digamos, que con muchos años en el mercado en Mendoza y Mendoza dentro de todo se conocen y hay relación a través de las empresas. En el caso de Giuffre hemos sido vecinos y hoy seguimos estando muy cerca donde estamos localizados en el acceso, así que pero sí, siempre hay una interrelación, siempre hay algún contacto, siempre Pero hay... Mendoza viste que es un pañuelo, todo el mundo se conoce. ¿Cómo es quiero saber, que me cuentes, vos que tenés tantos años, cómo es un poco el mundo del empresariado mendocino? ¿Se vinculan por afinidad? ¿Aparece uno nuevo que de golpe la rompe? Ayúdame si se te ocurre algún nombre, si querés. O no, ya los que tenemos industria de más de 60 años es otra mesa. No. Hay un tema de relaciones, de negocios que se van dando, de gente que se va conociendo a través de los años, a través de las cámaras, a través de distintas reuniones empresariales. Bueno, se van generando vínculos y muchos son vínculos comerciales que se extienden a través de los años, ¿no? Se puede decir un poco más de cooperativismo. Creo que en algún momento alguien, no en el programa, pero nos comentaba que a veces el mendocino suele ser así, digamos, no tanto de, bueno, vamos a competir y poner un local enfrente, sino mucho esto que decías vos, bueno, las cámaras, ver cómo llegamos, ver cómo crecemos. Yo creo que lo que más hay son relaciones de negocios que benefician tanto a uno y al otro. Y esto se va generando y bueno, se van trazando vínculos a través del tiempo, ¿no? Uh-huh.
Carlos, perdón, pero para los que por ahí no, algún desprevenido, si querés contarnos bien cuál es tu negocio, digamos. Sabemos que es transporte, pero sabemos que dentro del rubro de transporte hay muchas aristas. ¿Qué es lo que hacen principal ustedes? ¿Qué es lo que hacen mejor? ¿Qué es lo que más crecieron? ¿O cómo arrancaron y cómo fue mutando, digamos? Bueno, mira, para contar un poco la historia nos tenemos que ir allá al año 1956, Qué hermoso. donde empieza mi padre con el transporte. Claro, te iba a decir, ¿vos habías nacido o no? No existía todavía. Empieza mi padre, había empezado una carrera universitaria, la deja, le gustaban los camiones y empieza con su primer camión, con todas las dificultades. ¿Lo manejaba él? Sí, lo manejaba él. Con todas las dificultades de ser un emprendedor en ese momento, de empezar una actividad que era completamente ajena. No era que él venía con conocimiento sobre el tema, pero le gustaba. Incluso enfrente de donde él vivía hubo un transporte. Y le gustaba ver los camiones que salían. Es más, me contaba su bisabuela en algún momento mi bisabuela, que le decía que iba a ser carrero, porque en aquellos años todavía la gente mayor era los carros, el transporte. Entonces, no la vio. Entonces mi papá le gustaba cuando él era chico, bueno, y así empezó con su primer camión, empezó a trabajar. ¿Te acordás qué camión era? Un Skoda. Un Skoda. Un camión. Ahí busca la foto y pónganla, porque yo no tengo ni idea. Un camión de la época muy malo. Por las dudas. Era un camión de origen checoslovaco, con una mecánica complicadísima. Viejísima. Bueno, mucha voluntad, muchas ganas de salir adelante. Así que, bueno, eso fue lo que lo llevó y lo que lo mantuvo toda su vida. Él falleció hace 2 años, pero ningún día dejó de luchar y de trabajar. Mirá. No tomás mate, si no te ofreceríamos mate, tenés agua ahí y se te llenan los ojos de lágrimas, y la verdad que se entiende, ¿no? Como una historia está trazada por una familia, por un viejo ahí que arranca con un Skoda. Y hoy, ¿cuántos camiones tienen? Bueno, hoy la flota está arriba de los 100 camiones. Y impresionante. Me imagino que 100 camiones propios y tendrán algo que sí, por supuesto. En alguna parte. Por supuesto, también hay trabajos que tenemos gente que trabaja con nosotros, que forman parte del equipo. Así que, bueno. ¿Y tu viejo empieza con eso? ¿Y cuál es el primer pasito, digamos, que identifica a la familia como el primer paso así de crecimiento? El primer paso de él fue yendo al norte, al NOA. No habían caminos, en esa época se daba la vuelta por Córdoba, muy poca ruta. Bueno, el origen del transporte Mesina es el NOA. Empezamos en esa zona, después fuimos con los años extendiendo el transporte. Fundamentalmente siempre, durante muchos años el objetivo fue el norte, después se fue extendiendo. ¿Qué productos llevaban? ¿O en esos años había muchas industrias de conservas muy chicas en Mendoza, había muchos envíos de ese tipo, eran fábricas muy pequeñas que prácticamente todas han desaparecido hoy día, y se traía fundamentalmente azúcar del norte. O sea, se llevaban conservas y se traía azúcar. Se traía azúcar. Ese era básicamente los movimientos en esos años. Después, con el correr del tiempo, ya por el año 76, abrimos de los primeros transportes que fuimos a Chile también. Hicimos una incursión con Chile, que por un tiempo la cortamos. Difícil eso, ¿eh? Sí, se cruzaba por el túnel del ferrocarril. En esa época no estaba el túnel que todos conocen hoy día. Pará, porque ahí me la como por porteño. Pero ¿cómo que se cruzaba por el túnel del ferrocarril? El túnel que vos cruzás hoy día a Chile no existía.
Claramente. Ese túnel no estaba. Entonces vos cruzabas... ¿En qué año se hizo? ¿En qué, más o menos? Se inauguró en el 81, creo, Ok. si no me equivoco, ese túnel. Ok. Y se cruzaba por el túnel del ferrocarril en tráfico diferido, cruzaban una tanda de vehículos, venía otra tanda. ¿Me jodés? Así que ese era el camino desde... Esa data es hermosa. Eso no ¿Vos lo sabías? No, no. Ah, lo ¿ves? tenía. Entonces te No, quedaste no. calladito con lo de porteño No, para que yo me Sí, coma la curva. siempre, siempre. Pero es tremendo. Yo no sé si todo el mundo lo sabía, que se Eso frenaba no lo el tren sabía. en determinados horarios y se iba y se venía con camiones por ahí. Exactamente, camiones, autos, todo. Todo. O sea, era el único lugar para pasar. único punto, o subir al Cristo Redentor. De hecho, No. todavía están las vías, ahora están las vías ahí al lado que no funcionan y el túnel de los autos y los camiones. Bueno, el túnel ahora lo empezaron a desarmar porque iban a hacer un túnel moderno para hacer una ida y una vuelta y bueno, quedó sin presupuesto. Sí. Así que está derrumbado toda esa parte. Claro, o de sea que la historia, o sea, la empresa, que claramente podríamos hacer, le agradecemos a tu hija también que te acompaña, podríamos hacer un podcast con la historia de Mesina realmente porque atravesaron todas las décadas y un cambio como el túnel, imagino que cambia todo también. Cambia y de ahí también esta cosa de la infraestructura argentina, cómo escasea, ¿no? Y en términos de puentes, de rutas y demás, cómo va cambiando todas las industrias, ¿no? Aparece un túnel y de golpe mejora la industria, mejora el comercio. Bueno, cambió la infraestructura. El camino tenés que tener en cuenta que era de tierra, no estaba todo asfaltado, no había, por ejemplo, el puente de Orcones, de Vaca, se bajaba hasta el río, se volvía a subir. No estaba esa infraestructura que sí se terminó allá por principios de los 80. Vos eso sí lo viviste. Todo Sí, eso sí, lo por viviste. supuesto. ¿Y acompañabas los camiones en esa época o no? Yo le dije a mi papá que cuando sacaba el permiso, el primer viaje lo iba a hacer con los camiones y me fui. Así que ¿Sacaste, ¿A los sacaste 18? No, Dale. fui con un chofer, no tenía carné, no tenía Ah. para manejar los camiones, así que me fui con un chofer en el primer viaje. Dije, el primer viaje a Chile me voy. Tal es así que bueno, lo hice, viví la experiencia de lo que era esa época a lo que es hoy día, bueno. Fue... Se te nota muy emocionado con eso, lo tenés muy a flor de piel todavía, lo de tu viejo, así que si necesitas que frenemos, nos avisás, no te preocupes. pasa nada. La idea es pasa que- nada. Uno se le vienen algunas cosas a la memoria, ¿no? Pero sí, ese cambio hoy día que uno ve viajar a Chile no era lo mismo. La aduana chilena tenía un portón que era el garaje de una casa. Te hacían entrar, dejabas el camión y te tenías que ir a un hotel porque no te dejaban estar ahí. Claro. Pasaban las semanas hasta que liberaban. Bueno, Alto reel tenemos ahí, Pe, que te aviso. O sea, esto es con estas con imágenes de antes, ¿no? Porque nos quejamos ahora. Sí, bueno. Me lo imagino a Mesina cruzando y diciendo, Bueno. ¿sabes cómo era antes? pero si ¿Lo hace tu viejo? Sí, sí. lo hace. si volvemos a hoy día y vemos lo que demoran los camiones y lo que está pasando, me parece que estamos volviendo a los 70 otra vez con el cruce. Opa. Ahí. ¿Por qué? Bueno, viste que no nos quejamos mal entonces. Sí, pero pará, ¿por qué? Y porque saca la cuenta, hoy día, en las condiciones del mundo actual, en aquellos años te estoy hablando que los camiones tenían como un pasaporte, era uno verde y uno rojo, y te ponían el sello que pasaste y quedaba registrada la salida y el otro de vuelta. Claro. Hoy día, con sistemas informáticos que podrían funcionar, con toda la tecnología que hay, se sabe cuándo va a nevar, cuándo y cuánto va a durar. Con todo lo que tenés, vos ves los camiones haciendo cola porque no se coordinan los organismos, porque falta gente. Entonces, es lamentable esa parte de decir no hemos avanzado, estamos retrocediendo en esto. ¿Pero es Argentina, es Mendoza o es Chile? Es todo un complejo, es todo. Chile con sus cortes preventivos, un NACI que es una unidad integrada y que no funciona integrada, las coordinaciones que no permiten un flujo permanente de las unidades. Bueno, en realidad vos ves esto y decís,
no tendría que pasar en la época Este del es- mundo Bueno, que vivimos. capaz que avanzó, pero yo, por lo menos yo me quejo porque nos íbamos de vacaciones. Cuando yo era chiquito, te estoy hablando 5, 6, 7 años, y claro, demorábamos lo mismo que demoramos hoy. Entonces un poco eso, pasaron 30 años, podría haber evolucionado algo, no sé, más gente, un túnel más grande, la coordinación, no sé, me pasa con lo digital, digo, ¿cómo no podemos hacer un trámite digital, llegar allá y presentar un papel? A veces me pasa de pensar, ¿por qué en vez de que revisen absolutamente a todos los autos no son un poco más estrictos con las multas y que sea aleatorio? Entonces, que te desincentive a llevar algo para hacerlo más ágil. Y yo creo que viene por ahí. Sí, digamos. igual lo que Estamos dice hace 30 años. Lo que dice Carlos es espectacular. O sea, estamos hablando de inteligencia artificial que va a dominar el mundo. Y no podemos hacer y pasar no los podemos ver camiones. si hay que avisar a los camiones antes o después. Seguimos con un trámite de papel. Y seguimos con un trámite de papel que atrasa, bueno, sí, dijiste los años 70. Y estamos más o menos en lo mismo. A ver, cuando empezamos a ver que la ruta se hizo nueva en los 80 y tenemos la misma ruta, no creció, no hemos crecido en función de cómo han ido desarrollándose la provincia, el comercio internacional, el turismo. Bueno, igual Carlos, vos decías... Se fue el viral de Carlos, aviso. Ese es el viral, te aviso. Después conversaremos de mil cosas, pero eso que acabas de decir va a resonar claramente porque es una problemática. Hace poco vimos en Mendoza otra vez esa escena de los camiones desde Hasta acá abajo. desde Chile hasta acá, hasta Luján de Cuyo. Y claramente eso trae una dificultad logística para ustedes también. O sea, ¿qué hace un chofer? Nosotros pensamos, ¿qué hace el chofer ahí? ¿Se queda toda la noche ahí? Obviamente, está la mercadería, hay mercadería que se pudre. Está la mercadería, el chofer está cuidando su lugar en la cola, porque si se sale, después tiene que volver atrás. Todo lo que conlleva eso, no solo las pérdidas económicas, sino en la situación que se encuentran los choferes durante días, cuando nosotros vemos que se podría haber trabajado, se podría haber pasado, en un día se podría haber descomprimido sacando 2.000 camiones. O sea, hay muchas situaciones que uno que lo ha visto tantos años en el negocio dice no se pueden resolver. Y lo que más nos llama la atención que siempre se piensa en dónde van a ser las playas de estacionamiento. ¿A dónde vamos a estacionar camiones como para que no se vean en la ruta? Y nosotros lo único que decimos es que el camión tiene que circular, no estacionarse. Entonces, por supuesto, cuando las condiciones climáticas no dan, pero cuando vos tenés condiciones climáticas que lo pueden permitir y que son situaciones que son manejables y que son coordinables y no se hace, te da una impotencia muy grande ver a nuestra gente tirada a la orilla de la ruta y con una impotencia que no puede definirlo. Después de por el otro lado, el sector chileno, cuando te habla entre las coordinaciones con el delegado presidencial de Chile, que es el que maneja el túnel hoy día, y te dice, no, cierre preventivo porque puede venir un centímetro de nieve. Entonces vos decís, y no hay forma. No hay forma de cambiar. No hay forma. No, y me imagino Carlos, que además camiones que vienen de Brasil también incluso, no solo mendocinos, que capaz que son los que hacen el trayecto más Que de golpe corto. se les alarga un montón, pero es eso, o sea, si uno empatiza un cacho y te salís de la de los camiones, me están tapando la ruta o lo que sea, y otras situaciones que tiene por ahí el ciudadano común con los camiones, de golpe son tipos que pasan días al costado de la ruta, o sea, cuidando una mercadería, o sea, imagínate esa situación. Sos responsable del camión, sos responsable también bastante de la mercadería y de vos mismo, o sea, baños a kilómetros de distancia. O no están. O no hay. O no hay. No hay. Sí, porque lo que decías vos, imagínate la cola desde el paso hasta acá abajo. No. En algunos lugares estás frenado y no estás en la estación de servicio. Y el camión de Mendoza particularmente puede volverse a su sede, pero todos los camiones extranjeros que están, Sí, no Paraguay, tienen- Brasil. no tienen de dónde volverse. Y eso es el 40% hoy día aproximadamente del Un montón. cruce.
Carlos, aparte de ser el director general de Transportes Mesina, es presidente de APROCAM. No. ¿Ya no sos más? Ya no soy ¿Lo más. fuiste? ¿Durante cuánto tiempo lo fuiste? Casi 14 años. 14 años. Bueno, entonces ya... Sigo con la institución. Pero habiendo salido, ¿cómo fue ese paso, digamos? ¿Y qué representó y qué representa en tu vida haber formado parte también de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza? Algo muy lindo. Algo muy interesante. Creo que lo que uno puede aportar al sector siempre tiene que hacerlo. Fueron años interesantes. Uno nunca se desprende de la actividad gremial empresaria, es parte de la empresa. Y bueno, fueron años donde uno puso lo mejor que tenía, trató de conseguir lo mejor para el sector, generar una fundación de capacitación también. O sea, darle al sector lo que uno más le puede dar en... Lo seguís teniendo igual, te sentás acá, empezamos a hablar de la historia y ya empezás a quejarte de los trámites ver, en la aduana. En APROCAM sigo siendo el tesorero y sigo estando. O sea, Okay. Es parte de la vida de uno, la parte gremial empresaria, así que... Volvamos a la historia, vamos y venimos. Si querés, inclusive ya desde tu participación más como adolescente, o sea, decís que una de las cosas que por ahí que te marcan fue ese viaje a Chile. Digamos, ¿cómo empieza tu participación en la empresa? No sé, te diría que nací entre los camiones, así que es parte de mi vida, es como el ADN. No, ¿Y tu viejo siempre te participó, digamos? Sí, no, siempre estuve con él. Terminaba la escuela y me ponía a trabajar siempre con los camiones que me encantaban. ¿Y qué hacías? ¿Qué hacías con los camiones? De todo, qué sé yo. Cuando sos chico querés manejar, querés estar metido por todos lados. Contanos el mayor Willy, el mayor, la que te mandaste que de chiquito, así que era la anécdota, que es la anécdota familiar, no sé si tenés alguna. ¿O eras muy respetuoso, muy cuidadoso? No, siempre estuve metido ahí. ¿Nunca te robaste un camión, te diste una vuelta? No, mi papá me los daba, así que ¿Sí? no me hacía falta. Ya proscribió eso. No tenía problema, no en ese sentido fue bastante libre conmigo en el hacer. Después, bueno, empecé la facultad. Es más, llegué tarde a la facultad cuando crucé a Chile con el camión ese, porque ya empezaba la facultad y yo estaba del otro lado porque no habían liberado los camiones. La misma historia siempre. Para cruzar. Siempre la misma historia. Bueno. ¿Y empezaste la facultad? ¿Qué estudiaste? Ciencia económica. Ciencias económicas. ¿Te recibiste? No. Después dejé la facultad allá por el año 80 y algo. Él se salvó, ¿ves? No como vos. ¿Qué? Bueno, ¿La terminaste? Yo la terminé y así Y no aprendiste nada. Y bueno, después me quedé trabajando con mi papá, ayudándole, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué área entraste? ¿Qué empezaste a hacer? ¿O no había áreas todavía muy específicas? En una empresa de transporte generalmente haces de todo. No, y más cuando es chica, que está creciendo, así que como cualquier empresa, yo creo que una fábrica o lo que sea, cuando es chiquita, si es una fábrica, prende la caldera, recibir la mercadería, si es un transporte, pero te controlar. tiraste una muy buena y me hiciste media sonrisa. En una fábrica de transporte, como diciendo, el transporte tiene lo suyo. Te dije, en una fábrica o en un transporte. Por eso, pero digo, en una empresa de transporte, evidentemente hay algo que es diferente a las otras. Tirame esos tips. Es un negocio distinto porque vos tenés en cuenta que tu actividad está fuera del transporte. Más allá de la logística, que es lo que se hace dentro de los depósitos, almacenaje, distribución, los mantenimientos. El camión de la puerta para afuera está en la calle. Es una industria que no está fija. Uh-huh. Que tu representante ante los clientes y todo son nuestros choferes, son la cara de la empresa. Entonces, bueno, es un negocio a lo mejor distinto a una industria donde desarrolla su actividad dentro de un solo predio. Bueno, después están las partes comerciales, las distribuciones, pero lo nuestro está expandido por todos lados, todos los días y los 365 días. Es muy bueno lo que decís, porque uno siempre piensa en la industria en general como algo puertas para adentro. En tu caso es totalmente puertas para afuera. Y puertas para adentro uno piensa, sistema de cámaras, no sé, tener un seguridad, qué sé yo. ¿Cómo ves el tema de
y en el paso del tiempo sé que has hablado mucho al respecto, pero ¿cómo ves hoy el tema de la seguridad para con los transportistas, para con los camiones? Mira, el tema de la seguridad está complicado. Esto no es nuevo. Hablemos de seguridad en cuanto a la seguridad patrimonial, donde las empresas tienen sistemas satelitales, en algunos casos hasta custodias armadas se usan. Y después tenés lo que es la seguridad vial, que este es un tema importante en las empresas, la capacitación, limitaciones de velocidad, bueno. Y ahí nos encontramos con un problema que es también que no nos acompaña muchas veces la infraestructura vial. Así que son varios puntos en ese, desde la parte patrimonial, las infraestructuras viales, la seguridad vial, la capacitación de los choferes, porque un camión que anda en la calle es un alto riesgo. Pero Y también eso- vemos situaciones, perdón Mati, perdón, Sí, pero sí. también vemos un montón de situaciones que ya que las tocás las charlamos. Las rutas, por ejemplo, la ruta Chile acá se posea, está toda canaleteada, que por ahí con una camioneta uno medianamente la zafa, pero por ahí con un auto bajito, chiquito, es complicado, eso se arruina un poco también por la circulación de los camiones. También vemos situaciones en las que los camiones pasan, nos hemos cansado en el verano de tener imágenes de los camiones pasando en doble línea amarilla. Hay falta de control, hay falta de presencia del Estado. Sí, yo te diría que sí. Faltan controles en la ruta. Tendría que haber una mayor presencia sabiendo que los problemas que tiene la ruta. El estado de ánimo, te diría, de la gente, que vos lo tenés 12 horas, 14 horas parado en una aduana para hacer un trámite y no puede salir solamente por un trámite documental y la persona quiere llegar a su casa, quiere terminar su viaje. O sea, se dan un montón de factores producto de situaciones que no son responsabilidad también del transporte. Y bueno, también tenemos el problema de los particulares en la ruta que quieren llegar de vacaciones y también Lo antes posible. lo antes posible, y el camión le entorpece y bueno, la ruta es chica, la ruta no se actualizó en 40 años. Y eso ustedes que cruzan por ahí a Chile o capaz que van a otro lado, en Argentina, ¿es muy distinto a lo que es otros países? Digo, estamos muy atrás en infraestructura de rutas. Bueno, si tomás Chile como infraestructura, con las rutas que ellos tienen, por supuesto, están en mejores condiciones que nuestro, Brasil también. Nosotros nos falta mucha infraestructura. El país necesita para crecer mucha infraestructura. Y eso producto de falta de inversión en capital, falta, digamos, ahora que se frenó la obra pública. No sé, yo me imagino esto de los camiones rompen mucho. También en Argentina no tenemos tren, digamos. Entonces, no sé si eso influye en que haya mucho mayor cauce vehicular que en otros países. El camión y el tren son dos complementos. Por supuesto que en las cargas masivas, en las cargas de bajo costo, hay muchas cargas que son indudablemente del tren, pero también necesita el camión para hacer las puntas. Al tren hay que acercarle la mercadería y también hay que distribuirla. Entonces, son un socio estratégico en el negocio. Y por supuesto que la infraestructura vial de Argentina es una infraestructura que lleva años, que no se actualiza un puente, las vías es lo que hay. Si vemos el ferrocarril de Mendoza a Buenos Aires, y bueno, es lo mismo que 50 años atrás. Pero Carlos, quiero Sí. tratar de entender, porque esta es una discusión que siempre tenemos en la mesa, en Amigos, en algún momento llega, hay mucho camión en la Argentina, no es como en otros lugares del mundo, que el tren, que qué sé yo, a veces se dice que son batallas mucho más grandes, que es el caucho versus el acero, que la terminó ganando el caucho, no sé, vos, de todo eso, cuando tenés que bajarlo a la mesa y explicárselo a la gente, ¿cómo lo explicás? Porque primero, ¿existe eso un poco del caucho versus el acero? ¿No? No, en el mundo el mayor transporte de carga siempre es el camión. Bien.
Después, por supuesto, tenés países donde su red ferroviaria está muy desarrollada, donde ¿Y ahí qué pasa con el camión? compiten. Hay distancias donde el camión compite y el tren no. En algunos tipos de mercaderías compite el camión y el tren no. En las largas distancias compite el tren y el camión no. O sea, en ese sentido es sano para el mercado, digamos, porque compite, cambia el tema, mejora el tema precios y demás. Ahí sí se nota algo en la Argentina entonces de que por ahí el camión no tiene tanta competencia. El transporte de carga es un transporte muy competitivo. Es oferta y demanda. Consigo mismo, digamos. Sí. Si vos no competís con el ferrocarril, pero competís con tus colegas, competís con las bajas de carga donde momentos que sobra transporte porque la actividad cayó. Entonces, no es un mercado que tenga tarifas reguladas, que Sí, que haya intervención, sí, digamos, estatal. Eso, Nico, hagamos memoria, pero hemos tenido mucha gente acá en el programa que ha dicho, bueno, esto es oferta y demanda, digamos, un poco esto que viene más de la política, de, bueno, menos intervención estatal. Creo que hay muchas industrias en las cuales nos han dicho, esto es oferta y demanda, acá no hay un Estado que venga a cuidar a uno o al otro, o más al tren o más al camión. Sí, pero ahí es verdad, si vos tuvieses una red de trenes más eficiente, es verdad que competirías en larga distancia, tal vez, en corta claro, no. con las distancias largas que hay en la Argentina. Digo, si tuvieses un buen tren que cruzara las cargas a Chile, competirías también. Y por ahí cambiaría, pero sí no lo había evaluado y está bueno que lo que decís, esto de que entre ustedes también hay una competencia abismal, pero con un sindicato muy fuerte también, el de camioneros. Sin duda, sin duda. Que te para un país, que te... No hay mucho que hablar de ese tema porque es bastante conocido cómo es la situación, ¿no? Pero sí me interesa saber cómo lo llevas vos, cómo te has llevado en ese sentido. Mira, nosotros tenemos muy buena relación con nuestro personal. Tratamos de cumplir con la normativa y tratamos de tener la mejor relación con el personal porque son parte de la empresa. O sea, sin nuestro personal la empresa no funciona. Entonces, para nosotros es nuestro principal capital. Y eso yo te llevo un poquito más a hoy. ¿Cómo están viviendo la situación hoy que estamos escuchando? Es más, venía escuchando en la radio esta mañana, está creciendo, no está creciendo la industria, ¿viste? Está esta discusión de, bueno, el INDEC mide, pero después no segrega ni por provincia ni por industria, entonces se habla de un número. ¿Ustedes están en esa misma situación? ¿Han mantenido, no sé, contratos con empresas? ¿O cómo lo están llevando? En general la actividad ha caído. No específicamente ahora, viene de bastante tiempo. Hay sectores que tienen algún mayor desarrollo, como es todo lo que se está generando en minería, en petróleo, que son, digamos, nichos distintos. El consumo ha caído y ahí tenés sectores donde ha bajado mucho la actividad. Y en general estamos te diría, en el promedio del país debemos estar un 25-30% todavía abajo de la actividad del transporte. O sea, medido como en cantidad de viajes, digamos, para ponerlo de alguna forma. Bueno, eso bastante es golpeado, digamos, para eso, los niveles claro, que venimos. Ese por eso te digo que el transporte tiene mucha oferta y demanda. Eso significa que hoy día los valores de nuestro transporte sea bastante menor a lo que tendría que estar. Todo es competencia. Y eso, ahí, por ahí en algo más, ustedes que ya tienen una empresa establecida, que tienen obviamente muchos costos fijos, digamos, me imagino que un montón de empleados, como decía, que ya son parte de la empresa, también compiten con esto de, por ejemplo, tu papá, digamos, en su época que salía con un camión y salía a competir y capaz que cobra un poco menos porque no tiene una estructura que mantener. ¿Eso ha pasado con la baja del nivel de actividad? ¿O? El costo de la estructura sobre las empresas es muy importante. Es un número que no es menor. Pero dentro por lo menos en nuestra empresa, hemos tratado siempre de tener muy manejados los costos. Uh-huh. Ha sido un
digamos, algo de manual. O sea, el costo es donde prima el negocio. ¿Cuál es el dolor más grande del costo? O sea, vos ves la planilla todo y decís, acá quiero ajustar y no puedo en general. Mira, yo creo que esto en general para todas las empresas, tenés una alta carga impositiva, tanto de impuestos nacionales o provinciales, que por ahí son los más distorsivos porque no reflejan tu utilidad, son directos. Después, los costos laborales, donde vos decís un sueldo es caro, pero es caro en función, te diría, del costo laboral, de las cargas que tiene. O sea, de la parte, digamos, no lo que se lleva no lo que lleva el trabajador, sino todo lo que es complemento. Entonces, ahí tenés costos muy representativos en el general de las empresas. Y te das cuenta más, por ejemplo, en nuestro caso, que competimos... Pero ustedes más. Claro. Porque, no sé, en medios de comunicación, hablemos de, no sé, de diferentes industrias. Sacando bancarios, digamos, uno se imagina que los camioneros son de los que mejores cobran en el país. O está en la ilusión, no sé si es verdad o no. O sea, como que pagás de los sueldos más altos. Ha sido de los sueldos más altos del país. Sí, eso siempre, históricamente, en estos últimos años fue así. Entonces no es que tenés sueldos así nomás. Tenés sueldos de gerentes de empresas en cada camión, básicamente. Sí, pero bueno... tenés 100 gerentes, más o menos. O sea, tenés 100 camiones, más o menos 100 gerentes. Pero bueno, ahí te das cuenta, por ejemplo, el transporte de Mendoza, no vamos a hablar específicamente nosotros, pero te das cuenta el transporte de Mendoza, la habilidad de adaptarse. Competimos con camiones extranjeros, donde su situación es completamente distinta a las nuestras, tanto en costo de unidades, en costos laborales, en costo impositivo. Y en esto Mendoza es un ejemplo de cómo se ha adaptado a esta situación de competir libremente. Y creo que eso ha sido muy bueno y muy sano para las empresas de Mendoza. ¿Pero cuánto cobra un chofer? Yo no tengo bien claro ese número, o más o menos. Mira, es que ahí volvemos al tema. No es el número de cuánto cobra el chofer. Por ejemplo, te puedo decir que... sí, para sacar también un porcentaje de cuánto se va por impuesto, claro. Las cargas sociales en Chile son el 19.5%. En Argentina, en promedio, entre aportes y retenciones, son en el orden del 52, 53, depende lo que sea la cuota sindical y las demás cuentas que tiene agregada, ¿no? El bolsillo. Pero ayúdame a sacar esa cuenta para la gente que la gente entienda. Acá hablamos mucho con los empresarios también de la imagen que ha tenido el empresariado para con la sociedad. Es una sociedad que ha estado bastante ideologizada en algunos aspectos, que se ha hablado muy mal del empresariado. Eso ha empezado a cambiar. En la era Milei ni hablar, esto de... Y de la pandemia para acá, diría, cuando en la pandemia vimos también que el sector público no ha podido recaudar porque el privado no estaba abriendo, ha empezado a cambiar. Y es un poco también visibilizar estas cosas que a veces se ocultan, que no se hablan. Es decir, no sé cuánto cobra un chofer, pero ahí también saber, bueno, cuánto paga una empresa de impuestos, que esos impuestos terminan yendo a lo que vayan, ¿no? Que también esa es otra parte, ¿no? Difícil, digamos, de entender. Pero de golpe, no sé, más o menos cuánto es un sueldo promedio. Digamos que un sueldo promedio en Argentina de un chofer, depende de los tramos, las actividades, en el orden de los 2 millones de pesos de bolsillo, un 800 el que menos, y de ahí para arriba. Para arriba, firme. Yo no conozco, he entrevistado a varios, no conozco ninguno que gane eso hoy. O sea, están en el triple, en el doble por lo menos. ¿Y eso cuánto de impuestos te representa? En el de 2 millones, pongámosle. Bueno, ponele, entre las retenciones que tiene el asalariado y la empresa, estamos en el 52-53%. Estamos hablando que pagás 3 millones para que a alguien le lleguen 2. Es increíble. Una cosa por el estilo. Y a eso tenés que agregar la parte proporcional 7 millones de aguinaldo, y medio para vacaciones. Claro, y paga 7 millones y medio para uno que cobra 5. O sea, los números son importantes. Y por ahí más me imagino la bronca también de los transportistas cuando ven que
se caen los puentes al toque y no los levantan, tardan meses en levantarlos, el estado de las rutas, que también debe generar en algún punto problemas en los camiones, No, desgaste. eso es costo. Es costo, es mayor consumo, mayor rotura, o sea, es costo directo. Sí, horas también de los empleados, digo, porque vos estás hablando de un sueldo, pero todas las horas que se Yo le voy a pasan preguntar, fuera pero de no un me lo va a horario. responder, pero se lo voy a preguntar igual. Y no es la de cuánto vale la empresa, porque ya aprendí que no me la responden nunca. Pero más o menos, ¿vos tenés el número de cuánto dejás en impuestos en la Argentina? Bueno, ¿O no lo querés ni ver? ¿O lo tenés ahí? No me lo mostré. En general, te diría que las empresas, si empezás a sumar ingreso bruto, impuesto al cheque, del otro, el costo argentino en impuestos debemos estar hoy día arriba del 50%. No, eso sí, en porcentaje sí, pero ¿tenés el número de decir, che, el año pasado dejamos 100 palos en impuestos o no? Ponele. No, tendría que haber traído una. Me lo preguntás, te lo digo. Tengo una planilla, te digo, dejé tanto, pero. Conseguímelo y yo te juro que lo Lo subo, copiás y lo pegás lo pongo en el en el reel. Porque ahí también está, o sea, eso es parte también de lo que nosotros, por lo menos desde este espacio, tratamos de dejar, que es la otra cara. Que es que, bueno, ¿qué pasa cuando hay problemas con los empleados? ¿Qué pasa cuando con las capacitaciones? ¿Cómo llegan de las universidades? ¿Cuánto invierten? ¿Qué hacen con la guita? Hablábamos con Rubén, por ejemplo, Rubén David, que fue muy bueno. Cuando viste la fiesta de los chilenos viniendo a comprar a Caquisi con esa plata, todos nos imaginamos que se la había birlado, no sé, en un avión, y dijo no. O sea, un hotel 5 estrellas, una sociedad con sobremonte, 150 empleados más. El empresario argentino la vuelve a poner acá, vos, casi 70 años en la empresa, y seguís invirtiendo acá. Y eso es parte un poco de lo que tiene que cambiar también, ¿no? Entender que la salud pública le cuesta a todos los argentinos, que la infraestructura, la educación, la infraestructura, que todo eso lo pagan ustedes, básicamente. Sí. Bueno, mira, transporte y comunicación más o menos te diría que es el 3,5% del PBI en la provincia. Moneda más, moneda menos, y en general en el país creo que es el 4%. Así que si tomás con esa base podés fácilmente calcular. El dato del PBG mendocino último año. Mamita. Por 3%. No sé, igual no sé cuánto es. Igual es un montón. Ese es el aporte que hace el transporte a la provincia. Y es la 4ª provincia en transporte en el país. Wow. Es un montón. Es un montón. Ahora hablamos un poco de los camiones, hablamos de los empleados. ¿Qué onda los clientes? Digamos, ¿cómo es el vínculo con los clientes y por qué en general te eligen? ¿Eligen porque son cumplidores? ¿Los eligen porque son profesionales? No sé, ¿cómo es ese vínculo? Mira, hay dos cosas, servicio y costo, como en todo. Básicamente todos pelean el costo, tratamos de estar en los valores de mercado y dar lo mejor de servicio que podemos. Pero por un par de centavos te cambian, digamos, ¿es así de competitivo? Es así. Desgraciadamente es así. ¿Qué embola? Pero ahí es... ¿Qué yo embola? me Laburaste imagino- toda tu vida con un cliente y te viene y te dice, pero mirá que el otro me está cobrando. Esto es lo mismo que cuando Bueno, vos... pero Sí, eso porque es verdad. es lo Vos lo mismo hacés que con la cuando... empresa del cable también y le llamás y la No, yo soy lo contrario, al revés. Yo tengo un problema que es al revés. Para mí, hasta con los proveedores trato de ser leal. O sea, a mí me sube y bueno, si me provees un buen servicio, eso es parte de la cultura argentina también que está mal, que hay que cambiar. Cuando te dan un buen servicio, cuando te cumplen de determinada manera, qué sé yo, tiene un precio, también hay que valorarlo. A veces Bueno, nos yo iba cuesta a decir valorar eso. en Yo las... me imagino que cuando van a competir con alguien que recién arranca, que tiene un camión de una marca que no es la de ustedes, bueno, tal vez viene una empresa grande que necesita hacer muchos viajes y los elige más por servicio, por decir, che, bueno, también me van a cumplir, voy a pagar un poco más caro, pero no sé si desaparece en un minuto. Digo, algo de eso es me muy imagino que competitivo, también- te lo dije anteriormente, es oferta y demanda, es muy competitivo el sector nuestro. Vos te llevas un par de containers a Chile y tenés el costo evaluado ahí. Sí, pero si tengo que llevar 40, y bueno, no sé. Más todavía en cuestiones de, no sé, de granos, de qué sé yo. Bueno, lo tenés. pero necesito a alguien que llegue a Chile. A eso voy. O sea, Sí, no obvio, sé, bueno, sí, prefiero obvio. pagar pero un poco más y que ¿cuánta llegue y- competencia tenés? Más o menos, no sé. Mucha. Mucho, o sea, realmente la Argentina, aparte, no sé, todos tenemos un amigo que
le ha ido bien en su negocio y voy a diversificar y si compra un camión. Error, no lo hagan, ¿o no? O sea, te Carlos te va a decir que no para no tener competencia. Claro. De hecho, bueno, ayer hablábamos con Raúl, hablábamos de eso. O sea, un amigo que se compró un camión que fue como, no, flaco, o sea, no sabes la que te estás metiendo. O sea, no es fácil. A ver, nadie uno le puede decir que no pruebe. Tenés que probar para saber en qué te metés. Te encanta igual, ¿no? Un poco, ya es como que los mirás como diciendo, ven, aquí están los, vengan. los verdecitos, Ahí dale. los esperamos. Yo te presto, ¿querés camión? Yo te presto. No, bueno, es que es así. A ver, si yo te digo, vos querés comprar un camión y yo te digo, mirá, sacá bien los números, ¿y qué vas a pensar? No, este no quiere que compita. Y bueno, es así. Vos tenés que sacarte un número, ver si te gusta el negocio, probarlo. Pero a veces vos decís, si hablas conmigo, y me ha pasado con alguna gente amiga, no, dice, bueno, compró el camión y a los 3 meses lo puso en venta. Complejo. ¿Qué transportás y qué no transportás? O sea, mejor dicho, ¿qué no transportás? ¿Qué decís? Acá no llego, no sé, líquido, no sé, cuestiones... Algunas cosas que tengan un alto riesgo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Ejemplo que combustible, por ejemplo. No. Cosas que sean, que nos ha pasado, por ejemplo, decir, no sé, venís, me traes una carga que vale $500,000. Entonces te digo, mira, estas son las condiciones mínimas que necesito para llevártela, porque es una carga que puede ser sustraíble, porque tiene alguna... Entonces te digo, mira, estas son las condiciones. Si no tengo estas condiciones no te la puedo hacer porque vos imagínate, tu carga vale 500, pero lo mío vale 1.000. Entonces, por 1.000 tomar un riesgo de 500.000 no me sirve. Claro. Entonces hay algunas cosas que en función del riesgo, en función de algunas variables, decidimos no hacerlas. Pero eso no te compensa el seguro, nada. No te compensa lo que vos estás tomando, haciendo para el riesgo. Tenemos distintas cargas, incluso, como te digo, que van con custodias armadas por el tema del riesgo que tiene. Hay muchas cargas peligrosas. Custodia armada, o sea, van con fierro. La ponen los clientes. Específicamente por el valor de su carga. El lejano oeste me estás hablando. Pero esto es normal. ¿Posta? O sea, yo voy a entrar en un camión a veces... me imaginaba Rápido y Furioso. ¿viste? Sí, también. O sea, yo más de una vez voy en la ruta y hay alguien tal vez con una custodia armada atrás. Sí, un auto adelante y uno atrás del camión. No... Esos guachos que no se mueven del camión, que vos decís, dale. que no lo pasan. Pasalo que no de una vez, camión. ¿esos pueden ser custodia armada? Pueden ser, sí. Hay muchas cargas que son muy fácil de reducir y de alto valor y bueno. ¿Y te ha pasado un así medio Rápido y Furioso que te han frenado un camión y te han choreado la carga? Alguna vez nos han robado la carga. ¿Posta? Yo no me lo imagino. Alguna vez lo vi en, ¿sabes qué? Una serie muy buena, Un gallo para Esculapio, una serie muy argentina, te la recomienda, que claro, que hacían choreo de camiones, pero me imaginé que eso no pasaba. O sea, mira, me pasó, te voy a contar una que es muy... Ahí está, se relajó Carlos, me gusta, pero la va a contar. Te voy a contar esta porque... es mundial. En un momento la aduana argentina entre el ASI de Uspallata y la aduana de Mendoza te obligaba a tener un precinto electrónico para rastrear el camión. Eso costaba, si no me acuerdo, $100 o $125, el canon que te cobraba. Entonces vengo con un camión con una carga X y viene con el precinto electrónico que teóricamente lo monitoreaba la empresa para darle seguridad a la aduana. Me robaron el camión. Yo le avisé a la empresa que habían robado, ni se habían enterado. Pero ¿y cómo? Y ese era el monitoreo que hacían para la aduana esta empresa. Hermoso. Ni sabían que se habían robado el camión, se lo habían robado acá en Luján, lo encontramos en Maipú. Y nosotros fuimos los que le avisamos a ellos, che, mirá, el camión... Está donde tiene que estar. Esa empresa igual... No, todo eso se sacó. Ya está. Se eliminó el precinto electrónico, todo eso. Pero bueno, fueron épocas donde teníamos esos extra costos también. Extra costos. ¿A dónde te ves ahora, digamos? ¿Cuál es el futuro, si es que lo ves? Bueno, está
está tu hija presente también, digamos. ¿Cómo ves el futuro de la empresa y hacia dónde? Bueno, mira, nosotros somos 3 hermanos, tres hermanos que somos los titulares hoy día de la empresa, y yo creo que nos vemos en el paso generacional, a ver cómo se definen nuestros hijos, para si están dispuestos a seguir con la vocación del transporte, o con la vocación de ser empresario, para poderles transmitir a ellos el mando en un futuro. Momento complejo, entonces, o sea, lo tirás como algo casi romántico, pero es bastante complejo. Estuvimos acá hablando con varias personas que han pasado, inclusive algunos que ya se lo han pasado a sus hijos, algunos casi que a sus nietos, se saltearon a veces generaciones, y todos te hablan como de un momento muy trascendental en la empresa. Inclusive para con la familia, con los hermanos. ¿Ustedes tienen protocolo familiar o no tienen? Sí, la empresa tiene el protocolo, varias cosas que se hicieron en vida de mi padre para tener un orden. Pero bueno, todos tienen que estar dispuestos a ver si les gusta el negocio, cómo es. No. O sea que el negocio es de ustedes. O sea, es de ustedes y hay que ver quién lo va a llevar adelante y si hay voluntad. Hoy están incorporándose. O sea, lo más importante creo que es poderle transmitir nosotros la voluntad de empezarle a pasar las cosas para que ellos empiecen a ir tomando el lugar y darse cuenta de cómo y cómo tienen que seguir adelante. ¿Y si no estás para vender, por ejemplo? Le tendría que preguntar a los hermanos también. Aparte de eso... Pero se charla en la mesa. Sacá por ahí el caso tuyo, has conocido un montón de empresarios. En algún momento los grandes de la empresa, los hermanos, se miran y dicen, che, y si vendemos no le dejamos este quilombo. Hoy día no, pero te diría que hablando con muchos colegas míos, no es algo que está muy lejos. De decir, lo ves en distintas empresas, todo, che, y con toda la que hemos vivido le vamos a dejar este lío. Claro. No es algo que fue un camino divertido. Que se pongan en un restaurante, que viajen, que no sé, que hagan otra cosa más divertida. Todos tienen problemas. Es el restaurante, bueno, bromatología, sí, la verdad alimentos. Por eso bardo. O sea, porque bardo no es que venimos a hacer bardo, sino más es entender los contextos. En la Argentina, tener una empresa es un bardo. O sea, tener una industria es un bardo. Cualquier cosa es un bardo en Argentina, ¿no? Bueno, ¿Alguno se fue de los hijos y sobrinos? No. Todos se quedaron. Están. El tema es ese. Vivimos un momento de cambio. No cambio, digamos, de la empresa, sino de cambio en político, ideológico. Político, en económico. Entonces, bueno, vamos a ver cambios muy importantes donde va a haber que adaptarse y en función de eso creo que se van a ir dando las cosas, porque es un cambio muy grande de mantenerse, es un cambio muy grande lo que viene. Bueno, ¿cómo ves el contexto argentino? ¿Te gusta? ¿Por ahí te motiva? ¿Le tenés un poco de miedito? ¿Lo ves de afuera? No me asusta. Será porque tenemos una actividad que toda la vida fue competitiva. Entonces estamos acostumbrados a competir, a trabajar sobre los costos. Lo vivimos allá por los 90, los que más hemos estado, una parte de ese famoso 1 a 1, que también era muy competitivo. Entonces no nos asusta, tenemos que prepararnos, no va a ser fácil. Vivir ordenadamente y sin inflación que te corrija los errores no es fácil. Uh-huh. O sea, bueno, hay un montón de cambios y esto es lo que tenemos que tratar de ir guiando a los chicos para que lo entiendan, porque un error no te lo va a corregir más nadie. Un negocio mal hecho no hay cómo corregirlo.
Has sido muy amable con tu tiempo, tengo un par de preguntas más. Obviamente que te vamos a volver a invitar. Estamos planificando unas mesas. Para los 70 años. Sí, Dentro de un año. no, mucho antes. Estamos armando unas mesas industriales donde también queremos que vengan ustedes, sus hijos. En Max Capital, te voy avisando, en las mesas de Max Capital vamos a tener una vez por mes también mesas de hijos para empezar a charlar. De la generación que sigue. Digamos. Claro, que en realidad son los... ya están ustedes, ya nos cansamos de entrevistarlos a ustedes, queremos entrevistarlos también ya estamos de vuelta a ellos, pero sos muy amable con tu tiempo, con venir también y con exponerte, que a veces cuesta y al mendocino le cuesta. Tengo un par polémicas, más que polémicas, cosas que siempre quisimos saber un poco, que es, por ejemplo, tema contrabando. No sé, ¿Dónde esconderlo? ¿Cómo ¿Cuánto sale? Te faltó preguntarle. ¿Cuánto sale hacemos? si tengo que No, llevar? porque son pocas las industrias con las que vos podés hablar de esto. O sea, no sé, hemos hablado con pintura, con helado, con no sé, con lo que se te ocurra. Pero acá hay un riesgo, digamos, constante con el que te vinculás con cosas bastante complicadas. O sea, yo me imagino, por ejemplo, tema trata, tema drogas, tema qué sé yo, todo eso generalmente uno lo asocia al transporte. O sea, porque de alguna manera entra, digamos. ¿Cómo laburan esa parte en la empresa? ¿La laburan? ¿No se cuida? ¿Cómo es? Bueno, mira, eso se trabaja, porque el riesgo está. Ese riesgo lo tenés latente. Vos sabés que el camión es tuyo del portón para adentro. Del portón para afuera, el camión es de quien lo conduce. Entonces, primero tenés que tener referencia de la persona. Nosotros, primero, si no hay buenas referencias, todos no tomamos personal porque tenemos estos riesgos. Es un riesgo cierto y real que te puede pasar en el tráfico internacional. ¿Y la pena, digamos, es compartida en ese caso, digamos, si lo No, enganchan? depende del delito. Cuando vos tenés un delito de contrabando y lo ha hecho el conductor, bueno, tiene una cuestión penal. Pero, por ejemplo, si el chofer trae, no sé, electrónica, y la aduana te hace un acta de mercadería oculta, el que vas a pagar sos vos, no el chofer. Después podrás repetir, pero no hay forma de cobrarlo. O sea, siempre sos responsable ante la aduana vos. Y cuando hay algún ilícito más grande, también tenés que defender la situación, salvo que sean como los hechos de droga, todo, que son muy, muy evidentes, donde hay un delito penal y es sobre la persona. Pero también te cuesta liberar el camión, porque el camión queda secuestrado, tenés que intervenir para que te lo entreguen. Bueno, no es una situación fácil. Ni agradable para nadie. No, Empieza para entonces con el conocimiento del empleado, que va a ser el máximo responsable del camión y de la carga. O sea, buscas que sea, calculo que le hacen aptos psicológicos y todo ese tipo de cosas, más las referencias. Después hay un seguimiento del camión, se inspecciona el camión antes de salir, no salir, se lo pesa, digamos. Explícame un poco esa parte porque Normalmente las mercaderías van despachadas por la aduana y van pesadas, van precintados los camiones, pero lo que no quiere decir que no pasen los problemas. O sea, como te digo... Porque ustedes, a mí me da la sensación de que ustedes, los que manejan camiones, les cuentan la vuelta al reloj. O sea, literal, yo siento ustedes se las hicieron todas con el combustible, que los camiones muchas veces se dice que roban el combustible, que cargan una parte y la otra se la llevan, que no sé qué. No, te reís porque hay algo de Hay eso. de todo. Y el camionero es el más vivo de la Argentina. No, mira, el que quiere hacer un delito le sobran 5 minutos. Esto es una cuestión muy real. Si vos querés cometer un delito en la ruta, te van a sobrar 5 minutos para hacerlo. No es que ya lo pensaste, lo armaste y en 5 minutos lo haces. No es algo que voy a estar una hora viendo cómo... Está armado. No hay forma de que no sea distinto. La casualidad no existe. Me mata lo que dice, ¿eh? O sea, posta que me da la sensación de que se va a cortar esta transmisión y vamos a charlar cosas que tiene más historias, debe tener más historias para contar, que se las está guardando. Te vamos a invitar a un asado, te tengo que invitar a un asado porque las debe tener todas. ¿Vos te quedaste con algo para preguntar? No, yo estamos...
La última entonces, ¿qué haces con el excedente de guita? Digamos, un año tienen un excedente, han tenido años muy buenos, han tenido años muy malos. ¿Cómo manejan esa parte de la finanza? Mirá, ¿La invierten en ladrillo? ¿La invertís en más camiones? En la empresa se reinvierte. Nuestro activo se va volviendo chatarra con el tiempo. Entonces el transporte es muy intensivo en capital, necesita mucha reinversión, porque si no nos vamos quedando al final de los años con chatarra que no tiene valor y que sube el costo del transporte. Entonces, bueno, es muy violenta la reinversión en el transporte y si te queda, Te quedas. te queda. Yo tengo un programa aparte de esto que me encanta, tengo un programa de fierros, porque es mi pasión, me encantan los fierros. Me han contactado, a partir de estos programas que estamos haciendo, me contactó una empresa de camiones muy conocida y me dice, queremos que venga a probar los camiones. Yo le dije, pero yo no soy influencer. Le digo, no. Me dice, no, es que los dueños de los camiones de Mendoza pasan por Bardo, te conocen a vos, queremos que vengan. No fui todavía, no era el camión que me hubiese gustado probar. Si tenés que elegir ¿qué marca elegís? Mira, a ver, hay tres marcas que son cuatro marcas, digamos, que es la que tienen el mercado en camiones pesados, que es Iveco, Scania, Volvo, Mercedes. Si me olvido alguno que me perdone. Creo que te está sonando el teléfono, pero ya lo liberamos, avísele que ya lo liberamos. Que son los camiones pesados. Y bueno, hay veces que es por precio, otras veces es porque bueno, uno superó al otro en lo que presentó en el momento. O sea, tenés los cuatro. Sí, que tenés a lo mejor lo que presentó este camión es de menor consumo, que incide en el costo. Depende del negocio que vas a hacer, la ruta, hay varias variables a tener en cuenta. ¿Tenés tu preferido? ¿Tenés tu camión preferido? No tengo mi camión preferido. Dentro sí, de... tu hija, vos sí tenés tu preferido. ¿Cuál es tu preferido? Mi preferido es Volvo. Volvo. Sí, la de... ¿Cómo se llama? Jean-Claude Van Damme, esa publicidad, no sé si la vieron, que abre las gambas. Impresionante. ¿La viste? No. Te la voy a mostrar ya mismo. Es impresionante porque tiene un control de estabilidad y no sé qué, que pone un pie en cada camión y se van separando y él va haciendo la apertura pélvica famosísima. Volvo parecería que es el camión. Volvo en Europa compite con Scania, es muy competitivo el mercado. Nosotros tenemos un mercado a lo mejor de menos marca, que posiblemente se amplíe, pero vos te encontrás, por ejemplo, en Chile hay más de 20 marcas de camiones compitiendo, lo que hace que también el costo del camión sea mucho menor que en Argentina, pues es más competitivo el mercado. Pero bueno, pienso que con la apertura de la economía muchas cosas de estas se van a ir dando. ¿Hay camiones chinos, ponele, que compiten? Sí, hay camiones chinos. ¿Sí? No tenés ninguno de esos. No. Han entrado ahora al país ya dos marcas. Todavía. Hay dos marcas que han entrado al país. Carlos, ha sido muy amable. Un aplauso para Carlos, por favor. Gracias. Un grosso. Hemos pasado por todo, te hemos preguntado todo, te vamos a volver a invitar. Y bueno, cuando quieras que vayamos a probar camiones, a mí me encantaría también. Bueno, dale, con todo gusto. Tenerlos en cuenta. Gracias, Mati. Gracias, Nico. Nos hablamos. Si les gustó, por favor, comenten. Si no les gustó, puteen. Si los camioneros que están viendo esto pueden poner todo lo que quieran también. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.